Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. De vocaciones. ¿Sí? Y entonces quiero compartir algo de mi testimonio de cómo, cuál fue mi jornada para llegar a ser sacerdote, ¿no? Entonces, sí, hace unos 30 años, estaba con mi mamá y creo que unos 2 de mis hermanos, al pie de la cama del hospital de un tío que estaba muy enfermo, bien enfermo, y entonces estamos ahí. Él actualmente murió 2 semanas después. Entonces mi tío se llamaba Germán. Del golpe me mira a mí y me pregunta, Alvarito, ¿me traes la Eucaristía? Sí, en eso me llamaban, mi nombre es Álvaro, entonces me llamaban Alvarito. Entonces me decía, Alvarito, ¿me traes la Eucaristía? Bueno, me dejó sorprendido. Yo dije a mis adentros, ¿por qué me pregunta eso a mí? ¿Por qué no a mi mamá? ¿Por qué no a uno de mis hermanos? Sí, tomando en cuenta que sí, era nuestro tío, pero él no lo conocía muy bien para que él me preguntara de traerle la Eucaristía. Entonces resulta que en ese tiempo que estamos visitando a mi tío en el hospital, yo ponderaba la posibilidad del sacerdocio. Entonces con esas palabras que él me pide traer la Eucaristía, se me confirmó que sí por seguro, Dios te llama al sacerdocio, que sí por seguro, Dios te llama a celebrar la Santa Eucaristía. Entonces eso fue el punto culmen de una larga jornada. Entonces poco después de esa visita, tomé la decisión de prepararme para ingresarme al seminario, para comenzar los estudios hacia el sacerdocio. Bueno, y el camino lo había preparado Dios, con el buen aceite de lámparas. Si el Evangelio del Domingo habla del buen aceite, del aceite para las jovencitas previsoras, ¿no? Sí, con sus lámparas. Entonces, el camino lo había preparado Dios, podemos decir, con el buen aceite de lámparas encendidas en familia para alumbrar nuestros pasos. ¿Cuál aceite? El aceite de misa todo domingo, con disciplina, sin faltar. Como familia, nunca, todos íbamos a misa juntos. Como familia, nunca faltábamos a misa. También Dios preparó el camino con el aceite, podemos decir, del rezo del rosario. Rezo el Santo Rosario todas las noches, dirigido por mi mamá. Con la Virgen María, podemos decir, la Virgen María a nuestro lado, colmándonos con dones de piedad, fervor, perseverancia en la fe, unidad de familia. Entonces, en ese medio ambiente, a pesar de nuestros defectos e imperfecciones de familia, ¿sí? Porque no éramos familia perfecta, pero en ese medio ambiente, a pesar de todos nuestros defectos, se fomentó un espíritu de amor, un espíritu de unidad, un espíritu de alegría. ¿Sí? San Agustín hablando no por nada San Agustín comentando del pasaje del domingo, las vírgenes con el buen aceite para las lámparas, ¿sí? Él dice que el aceite que usan las jóvenes previsoras, es aceite que conduce a las buenas obras, que conduce a llevar obras de caridad a cabo. San Agustín dijo eso. Bueno, por mi parte de joven adulto, un evangelizador católico de la renovación carismática. Está en un grupo de oración de la parroquia en el área de la Bahía, y entonces él rezó sobre mí, y puso las manos sobre mí, y sentí el poder transformador del Espíritu Santo, algo que jamás había sentido. ¿Sí? Entonces, es un espíritu de alegría, de gozo, de paz, de querer alabar a Dios, de querer alabar a Dios
surgió dentro de mi corazón, inesperadamente. Entonces, con ese aceite del Espíritu Santo, mejor dicho, gasolina extra potente del Espíritu Santo, ¿sí? Podemos decir, sentí la llamada de Dios de entregarme al Señor, Entonces me despertó hambre, se me despertó una gran hambre por conocer a Dios en manera íntima, en Jesucristo, su Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Se despertó una hambre insaciable, ¿no? que siento hasta hoy día. Que la hambre por Dios, ¿qué significa? Es una hambre que nunca se podrá llenar, por lo menos en esta vida. Quizás en la vida eterna, puede que sí, ¿no? Bueno, continuar con la historia. A los 23 años de edad, al completar estudios de periodismo en la universidad, me puse entonces a contemplar mi futuro. ¿Qué iba a ser en mi futuro? Bueno, decidí ir a Colombia, mi tierra natal. Tomar en cuenta que yo vine a Estados Unidos de Colombia con mi familia, tenía 7 años. Entonces crecí aquí, todos los estudios aquí. Entonces volví a Colombia, mi tierra natal, por un año para reflexionar de las cosas, pensar cuál será el futuro, y también quería al mismo tiempo trabajar con los pobres, tomando en cuenta que en Colombia en ese tiempo, yo creo que también hoy día se veía mucha pobreza, una gran separación entre ricos y pobres. Entonces quería trabajar con los pobres y también vivir con mis abuelos. Hice eso por un año. Fue realmente un año privilegiado en la compañía de mis abuelos. Bueno, entonces en ese año me entregué a la disciplina, ¿sí? Y movido esto por el Espíritu Santo, me entregué a la disciplina de hacer un espacio para Dios diariamente, de oración diaria, todos los días, ¿sí? Como podemos decir, como aceite espiritual necesario, para la obra apostólica de trabajo en una escuela de niños pobres, en un barrio de Bogotá. Se llama el Barrio Clas, en Bogotá, capital de Colombia. Bueno, a través de esa experiencia, ¿sí? se profundizó mi sentido de la importancia de la justicia social, ¿sí? de la justicia social y el sentido de la preocupación y cuidado que nosotros tenemos que tener por los pobres y los más necesitados. Y al mismo tiempo sentí más y más hambre por la Eucaristía, más y más. Con el tiempo comencé a ir a misa todos los días, misa diaria. Entonces ahí descubrí el sentido de mi vida, centrado en Jesucristo, que se entrega a nosotros en la Eucaristía. Entonces pude ver que mis deseos, mis anhelos más profundos se saciaban con el maná del cielo, con el pan de vida que Cristo nos da en la Santa Eucaristía. Bueno, entonces al volver a Estados Unidos, a California, después de un año, conseguí trabajo de periodista. Decidí que voy a ver la carrera de periodista. Bueno, entonces a través de unos 18 años de trabajando como periodista, disfruté más que todo no era agradable en el periodismo para mí, pero disfruté más que todo al escribir artículos de interés humano, ¿sí? Interés humano, del drama de la vida humana, de las hazañas muy interesantes de diferentes personas. Disfruté mucho con eso. Pero con el tiempo, entonces cuestioné, ¿haré esto para siempre? ¿Trabajaré como reportero, periodista hasta siempre, hasta que me vaya a jubilar? Y reconocí, no creo que quiero hacer esto para siempre. No me llenaba del todo.
no me llenaba del todo. No sentía que esa carrera de periodista me iba a autoactualizar a lo largo de mi vida. Si lo sentía por dentro. Entonces pregunté, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Si me salgo del periodismo, ¿qué voy a hacer? Entonces, claro que viniendo de una familia de trasfondo espiritual, sí, una familia muy comprometida con nuestra fe, entonces contemplé el sacerdocio. Contemplé el sacerdocio por primera vez, aún con cierto miedo, por la entrega que exigía, porque claro que la entrega al sacerdocio es algo muy serio, es una entrega total, también el matrimonio, pero tenía hasta cierto miedo de la entrega, se entrega para siempre en el sacerdocio, y por ser algo tan sagrado, algo tan sagrado, tan elevado, ¿no? Es más, al mismo tiempo quería casarme, quería tener familia grande y feliz, ¿sí? Yo soy uno de 7 hermanos, éramos una familia grande, ¿sí? Éramos muy felices, ¿sí? ¿Sí? Gozamos mucho, bromeamos mucho entre familia, y entonces quería casarme, tener una familia grande y feliz. Pero busqué y no encontré. Busqué y no encontré mi media naranja, por decirlo. Discerní que Dios había cerrado, decir que Dios había cerrado las puertas hacia el matrimonio. Entonces, ¿qué? Decidí, dejé atrás los miedos. Entonces, llegué a ese punto de oír las palabras sorprendentes al pie de la cama de mi tío. Entonces, opté por el sacerdocio. Opté por el sacerdocio sin mirar para atrás. Y pude ver que Dios usó la palabra, del periodismo, usó esa palabra secular del mundo como puente, vamos a decir, como puente para conectarme hacia la proclamación de la palabra de Dios, ¿sí? Y pude apreciar que es la palabra de Dios, es palabra divina, es de Dios, palabra divina, de riquezas, palabra de riquezas insondables, como lo indica el libro de la sabiduría. La primera lectura del domingo fue de sabiduría, ¿no? Y es palabra divina que indica el libro de la sabiduría, nos lleva al sentido más profundo de nuestra existencia humana, ¿sí? Es palabra de Dios que explica perfectamente, profundamente el drama del ser humano, lo que ninguna palabra del mundo, ninguna palabra del periodismo lo pudiera lograr, explicar el todo de la existencia del ser humano, de su drama. ¿Sí? Y esa palabra de Dios, por la cual Cristo nos habla, ¿sí? Porque es la palabra de Dios, Cristo es el que nos habla, por la cual Cristo nos habla, esa palabra nos conduce al banquete de la Eucaristía. Banquete de la Eucaristía, que es el sacramento que nos revela, el culmen, el todo de nuestra vida católica. Qué importante entonces, tomando todo eso en cuenta, qué importante entonces que familias pongan al centro de sus vidas, sus corazones, sus quehaceres, la celebración dominical de la Santa Eucaristía. ¿Sí? Que esté al centro de la vida de las familias. Porque es ahí en el encuentro con Cristo, la Santa Eucaristía. Es ahí que la Eucaristía transforma nuestros corazones, que cambia nuestra manera de pensar, nos lleva a conversión de mente y corazón, ¿sí? Y nos conduce a una vida fructuosa, de hacer el bien, de amar, de trabajar por lo que perdura eternamente, ¿no? Y con la ayuda de la Santa Eucaristía, celebrando domingo por domingo, también la Eucaristía nos inspira a desprendernos de las cosas terrenales y pasajeras, saber usar esas cosas en preparación para la vida eterna.
Bueno, si queremos nosotros ver los frutos vivientes y concretos, frutos de la devoción a la Santa Eucaristía, miremos las vidas de los santos, examinar las vidas de los santos, comenzando con los más antiguos santos. Y tomemos en cuenta, a través de la historia, Dios ha manifestado milagros eucarísticos a través de ciertos santos. Bueno, entre los más santos, entre los santos más antiguos se encuentra, claro, que San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, que sufrió martirio en el año 108, ya comenzando el segundo siglo. 108, ¿sí? San Ignacio, ¿sí? Que nos dice la tradición que conocía a San Juan el apóstol, ¿no? Entonces, San Ignacio, como obispo de Antioquía, escribe una serie de cartas, a las iglesias del área, cuando iban camino, ¿sí? Preso hacia Roma para ser martirizado por bestias, o consumido por bestias en el Coliseo de Roma. Entonces escribió una serie de exhortaciones, de cartas increíbles. En esas cartas San Ignacio habla de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y dice en sus cartas, usando términos eucarísticos, dice que será como trigo, ya hablando de su futuro martirio, que será como trigo masticado por las bestias que lo iban a matar. Entonces, con su deseo de sacrificar su vida en manera eucarística, ¿sí? Nos enseña la importancia a nosotros, nos enseña a nosotros la importancia de cargar nuestras cruces, unidos a Cristo eucarístico, ¿sí? Como pueblo eucarístico. Bueno, yendo al siglo III, Dios obró un milagro eucarístico a través de un niño. Siglo III, a través de un niño. Se llamaba San Tarcisius. Murió a los 12 años. Entonces la tradición cuenta que de monaguillo, llevaba la Eucaristía a cristianos que se encontraban prisioneros, que están en la prisión. Y que una vez fue atacado, iba por camino, fue atacado por jóvenes delincuentes curiosos de ver lo que llevaba. Entonces, él protegiendo la Eucaristía, murió protegiendo la Eucaristía. Dijo el Papa Benedicto XVI, cuando encontraron su cuerpo de este niño, se descubrió un milagro. Dijo estas palabras Benedicto. La hostia consagrada, la cual este pequeño mártir había defendido con su vida, se había convertido en carne de su carne. ¿Sí? Otra vez, la hostia consagrada, la cual este pequeño mártir había defendido con su vida, se había convertido en carne de su carne, formando con su cuerpo una hostia singular, inmaculada, ofrecida a Dios. Palabras del Papa Benedicto XVI. Este ejemplo valiente, súper valiente de San Tarcisius nos enseña la importancia para nosotros de proteger la dignidad, respeto por la Eucaristía, en tiempos de desprecio. Estamos en tiempos de desprecio, y hasta ataques contra este sacramento sagrado. Qué importante es nosotros proteger la dignidad, el valor de la Eucaristía. El ejemplo comienza con nosotros, al mostrar el sumo respeto, y reverencia que le damos a la Eucaristía, especialmente en la manera que recibimos a Cristo durante la misa.
Si no debía ser una manera, ahí, como si estuviéramos en un salón social, debía ser la manera más, con la suprema reverencia que decimos a Cristo durante la misa. Bueno, brincando hacia el siglo XII. San Norberto de Saint-Étienne, el fundador de los Norbertinos. Ellos tienen una comunidad, una casa al sur de California. Fundador de los Norbertinos, se dice que él inspiró a todo un pueblo, gran predicador. Inspiró a todo un pueblo que había caído, en herejía, en cierta herejía, según la Eucaristía. Inspiró a todo un pueblo recuperar de nuevo su fe eucarística. Y se cuenta que varios milagros eucarísticos ocurrieron en su presencia. Inclusive se dice, inclusive la sanación de una mujer ciega que recobró la vista. Cuando San Norberto le sopló su aliento después de que él mismo había recibido la Eucaristía. Ella recuperó la vista. En otra ocasión se cuenta que San Norberto no sufrió ningún daño a su salud, a su cuerpo, cuando consumió la preciosa sangre de Cristo. Después de que una araña venenosa había caído en el cáliz. Los suyos no sufrieron ningún daño. Bueno, el siglo XIII, San Francisco de Asís, sí, gran santo tan popular, que recibe tanta devoción y veneración. Es famoso claro que fue famoso por la extrema pobreza de vida que acogió. Él vivía con sus colegas franciscanos, con un voto de pobreza bien fuerte, pero él decía que la Eucaristía, al contrario, se debía celebrar con gran elegancia, no con pobreza, con lujo espiritual, ¿sí? No con pobreza, decía San Francisco. Su contemporánea, Santa Clara, contemporánea de Asís, ella mostró gran fe y confianza en la Eucaristía cuando bárbaros invadieron, invadieron y traspasaron los muros de su convento. Entonces se cuenta que Santa Clara, después de oír de Jesús, después de que Jesús le comunica que iría a proteger el convento, se cuenta que se vio a Santa Clara, se vislumbró a Santa Clara caminando hacia el enemigo, con el Santísimo Sacramento en una custodia. Mientras que los soldados bárbaros se fugaron por otro lado. ¿Sí? Milagrosamente fueron espantados estos invasores. Se cuenta que en el siglo XIV, que Santa Imelda Lambertini, ¿sí? Santa patrona de niños de primera comunión, que demostró una profunda devoción a la Eucaristía a los 9 años de edad, ¿sí? Y ella pidió recibir su primera comunión de jovencita, pero se le negó su deseo. Bueno, ¿qué ocurrió? Se cuenta que tenía 11 años y en la solemnidad de la Ascensión, el sacerdote vio una hostia consagrada sobre su cabeza. La visión de una hostia consagrada sobre su cabeza, milagro que lo inspiró al sacerdote a darle la primera comunión a esta jovencita. Entonces, Santa Imelda, después de recibir a Jesús por primera, esta fue la única vez, ella murió. Se cuenta que murió en éxtasis. La santa patrona de niños de primera comunión.
También en el siglo XIV, Santa Catarina de Siena, muy conocida. Santa Catarina de Siena, ella experimentó, recibió muchas gracias, muchas bendiciones gracias místicas, a través de la Santa Eucaristía. Se cuenta que por 7 años, esta santa vivió alimentada corporalmente, solo con la Santa Eucaristía, nada más. Y dijo su director espiritual, el beato Ramón Capua, dijo, su ayuno de comida no le afectó su energía, sino fue para ella una fuente de fortaleza tremenda que le impulsó a llevar una vida de alta actividad todo tiempo. Entonces Santa Catarina de Siena destacó con esfuerzos de reformar la iglesia, tiempos muy difíciles, aconsejar a papas, sí, fue muy conocida. Y especialmente se destacó con los esfuerzos de lograr que los papas volvieran a Roma, ¿sí? Que el pontificado volviera a Roma después de un tiempo de crisis durante el cual el Papa había sido desterrado en Avignon, Francia. Entonces, en gran parte por sus labores, el Papa se volvió a Roma, donde debería estar de siempre. Bueno, el siglo XIX, comienzos del siglo XX, el Papa San Pío X se empeñó en promover la activa participación en la misa de los laicos, animando a los feligreses a recibir la Eucaristía frecuentemente, que no era algo usual en esos tiempos. Y él sabía que el poder de la Eucaristía es grande, muy grande, especialmente en los niños. Por lo tanto, él permitió que niños recibieran la comunión. Se hizo posible que niños recibieran la primera comunión a más temprana edad, mucho más jóvenes, a la llamada edad de razón. Creo que a los 7 años, no estoy seguro, pero la llamada edad de razón. En los tiempos modernos, San Pablo II, ¿sí? Gran campeón de la Eucaristía, él trabajó por renovar devoción a la Eucaristía. Exhortó al pueblo de Dios de no tomar la Eucaristía por dado, como si fuera algo ordinario. Sí, exhortó, sino que era tiempo de recuperar un sentido asombroso, recuperar un sentido de asombro eucarístico. Es lo que él dijo. Sí, lamentablemente, los años después del Vaticano II, cuando San Pablo II fue elegido Papa, se perdió en muchas partes el sentido de la misa como el acto supremo que recuerda, como acto supremo que recuerda y renueva el sacrificio de amor de Cristo por nosotros en la cruz. ¿Sí? Se ha disminuido ese aprecio, esa parte, el aprecio, el enfoque sobre esa parte de la misa. Y se disminuyó al mismo tiempo fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y ocurrió esto porque se exageró la importancia de la Eucaristía como cena de fraternidad, ¿sí? Comida de encuentro y convivio entre los participantes de la misa. Se exageró esa dimensión. Entonces, San Pablo II, en su encíclica eucarística, Ecclesia Eucarística, ¿sí? Declaró que la misa jamás se puede reducir a ser meramente una cena, una comida fraternal que reúne a los feligreses, que nunca se puede decir que es meramente eso. Y enseñó claramente la Eucaristía con Cristo realmente presente. Tenemos que recalcar eso, repetirlo, con Cristo realmente presente. ¿Sí? Él recalcó, renueva y representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Sacrificio eterno, cuyos frutos se aplican a través de todos los tiempos. San Pablo II recalcó esa enseñanza que promovió. Bueno, celebrar la Eucaristía
en su tierra natal de Polonia, San Pablo II, antes de ser papa, él inspiró a su pueblo a luchar por liberarse por el yugo, para luchar por liberarse del yugo opresivo del comunismo. ¿Sí? Como papa, mostró el poder de la Eucaristía, el poder de la Eucaristía de formar un pueblo unido y ferviente, con misas de cientos de miles de personas, en las jornadas mundiales de la juventud. San Pablo II, gran campeón de la Eucaristía. Bueno, las historias de los santos devotos a la Eucaristía nos revela la potencia espiritual de la Eucaristía. Nos enseña, cuando nosotros construimos un ambiente eucarístico, ¿sí? Con nuestras familias, Dios despierta vocaciones. Cristo llama jóvenes varones a representarlo en la celebración de la Santa Eucaristía. Yo puedo hablar de experiencia, como hizo conmigo. De esa manera, ese ambiente eucarístico, una nueva generación de sacerdotes, surgirá dentro de nuestras familias para responder a la llamada de conducir a los fieles al culmen de nuestra jornada, donde todos queremos llegar. ¿Dónde? Al banquete de las bodas celestiales. ¿Sí? ¿A qué se refiere el Evangelio del domingo? Al encuentro final con Cristo, el esposo que nos espera con brazos abiertos. Que Dios los bendiga. Vaya con Dios. Claro que sí, muchas gracias, Padre, por esta reflexión que nos trajo el día de hoy. Pues nuevamente por aquí lo escuchamos nuevamente o lo vemos a través pues en el Zoom, a través queda ahí el video también para aquellos que Muy bien. verlo enseguida, ¿verdad? Ajá. Y pues gracias nuevamente, gracias por ese tiempo dedicado pues a todos nosotros laicos y pues ahí también a la Radio Católica. Ok. Es una bendición. Dios los Sí, bendiga. claro que sí. Gracias. Vayan con Dios. Okay. Gracias, Padre. Sí, Dios me lo bendiga también a usted. Hasta la próxima. Ok. Radio Católica, unidos por Cristo y María.